Nuevamente bienvenidos. Vamos a grabar esta sesión para luego poder socializar con todos los colegas que por varias circunstancias no pueden acompañarnos, pero que están pendientes de este proceso. Solo para aclarar un poco el tema metodológico y de los objetivos de esta sesión, básicamente será una exposición de los datos principales del proceso de ley de voluntariado. No entraremos en materia todavía de las acciones concretas que les propondremos realizar de manera conjunta. Esta es principalmente un primer momento informativo donde esperamos que todos homogenicemos el conocimiento que tenemos sobre el proceso que está teniendo la ley de voluntariado, en qué etapa estamos y cuáles son las acciones a las cuales tendríamos acceso para poder incidir en esta etapa. Tendremos una siguiente jornada en la cual evidentemente abriremos dos foros para poder recibir todos los aportes, las recomendaciones y ahí sí las propuestas de acciones conjuntas que tendremos que hacer respecto a este tema. Por lo pronto, esta es una jornada especialmente informativa. No lograré estar pendiente del chat, pero si ustedes escriben cualquier pregunta o comentario, al final de la exposición, que durará unos pocos minutos, revisaremos el chat y ahí podremos dar paso a preguntas que se hayan escrito en este chat o también que ustedes puedan directamente pues levantar la mano, solicitar la palabra y abrir su micrófono para poder presentar la inquietud. Entonces, que sepan que esa será más o menos la dinámica propuesta. El objetivo es justamente enterarnos de esta nueva etapa en función del proceso del proyecto de ley de voluntariado. El 14 de diciembre, la Comisión de Participación y Transparencia aprobó un primer informe que había elaborado la comisión y este informe pasa a ser analizado por el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador. Entonces, en ese sentido, estamos como que cerrando una primera etapa de un trabajo específicamente concentrado en la Comisión de Transparencia y estamos abriendo un segundo capítulo relacionado con el tema del trabajo en el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador, el análisis de la ley en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, en función de eso, vamos a analizar tres principales puntos. ¿Cuál es el avance en este proceso parlamentario? ¿Cuáles son los elementos a tener en cuenta en el momento actual? ¿Y cuáles podrían ser algunas propuestas de acciones concretas de incidencia que ya sea de manera individual, cada uno de los voluntarios o cada una de las organizaciones de voluntariado, pero sobre todo de manera colectiva, podamos generar en relación al proceso de incidencia? Ok, vamos a avanzar. El primer punto es justamente revisar cuál es el proceso que hemos tenido. Ustedes recordarán que en jornadas anteriores pudimos socializar cuál es el proceso global que se tiene en relación a la aprobación de cualquier ley en la Asamblea Nacional. Hay un ingreso del proyecto. Este proyecto inicialmente tiene un informe de la Unidad Técnica Legislativa indicando que cumple los parámetros mínimos como para poder ser tramitado como proyecto de ley. Luego, como punto 3, pasa una calificación de la iniciativa por parte del CAL, que es del Consejo de Administración Legislativa. Este Consejo de Administración Legislativa, dependiendo del tema que tenga el proyecto de ley, le asigna el proyecto a una comisión específica. En este caso, se asignó el proyecto de ley de voluntariado a la Comisión de Transparencia, Participación y Control Social de la Asamblea Nacional. El punto 4 es que esta comisión aboca conocimiento, es decir, recibe el proyecto, y como punto 5, esta comisión comienza el proceso de socialización, es decir, de difusión del proyecto de voluntariado, a la par que comienza a recibir aportes de los expertos para poder enriquecer, mejorar el proyecto de ley de voluntariado. Y luego de este proceso se emite un informe, la comisión emite un primer informe que dentro de la comisión se somete a votación. Si es que el informe es rechazado, pues el proyecto de ley se archiva, en cuyo caso no se puede volver a tratar durante un año. Si es que el proyecto de ley se aprueba, pues entonces pasa a esto que digo yo, el siguiente capítulo, que ya es un análisis, ya no en la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia, sino en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Entonces, como parte del proceso. Ahora, ¿cómo estamos nosotros en medio de esa dinámica? Ya se hizo el ingreso del proyecto, ya hubo el informe y por lo tanto pasó al CAL. El CAL ya asignó a la Comisión de Transparencia. La Comisión de Transparencia abocó conocimiento y luego ha hecho el ejercicio de socialización y de recepción de aportes de los diferentes actores. Muchos de ustedes, de manera individual o como organizaciones, se presentaron frente a la Comisión de Transparencia y Participación a justamente aportar sus diferentes ideas sobre el proyecto de ley de voluntariado. Estamos ahora en el punto 6, en la elaboración del informe para primer debate en la Comisión Especializada Permanente que conozca del proyecto según materia del mismo y debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, lo que tenemos ahora por delante es justamente este primer debate, primer estudio que hay del proyecto de ley de voluntariado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, lo primero que es importante es que nos ubiquemos en el proceso general de construcción parlamentaria. El siguiente paso será la elaboración del informe para segundo debate. Y en este segundo debate que se dé en el Pleno de la Asamblea Nacional, ahí sí habrá una votación específica que permitirá que el proyecto avance, es decir, pueda ser ya remitido a la Presidencia de la República en el paso 8, o si es que es negado, pues que sea archivado. ¿De acuerdo? Entonces, es importante entender primero el proceso global que tiene que avanzar este proyecto de ley y en qué etapa específica del proyecto estamos. Para completar la información que hemos dado en este cuadro, tal vez algunas fechas que son relevantes. La presentación del proyecto por el asambleísta proponente fue el 3 de febrero del 2022. El informe técnico jurídico no vinculante por parte de la Unidad Técnica Legislativa del CAL, que son quienes asignan el proyecto a la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, fue el 22 de abril. La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social aboca conocimiento, es decir, recibe el proyecto el 3 de junio del 2022. Luego se da la aprobación del primer informe en la Comisión de Transparencia el 14 de diciembre del año anterior, del 2022, y ahora tenemos por delante el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, que por lo pronto no tiene una fecha específica. Ahora, solamente para tener presente algunos de los actores fundamentales en el primer capítulo o en la primera parte de este proceso eran justamente los miembros de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. Aquí tenemos el listado de los miembros, que ustedes ya los conocen, se los hemos presentado en reuniones anteriores, pero ahora nuevamente se los presentamos sobre todo porque es importante que tengamos presente que aunque los miembros de esta comisión ya no son los principales actores, sí son actores relevantes. Y que en esta comisión, por los efectos de las elecciones que va a haber ahora en febrero, han habido cambios. Entonces ustedes podrán ver que hay personas que están reemplazando a ciertos miembros asambleístas que ya han renunciado a ser asambleístas para poder postularse como candidatos a diferentes dignidades. Entonces, es importante que eso lo tengamos en cuenta. El siguiente punto que vale la pena tener en cuenta es algunos detalles de esta etapa. El proyecto de ley ha pasado, el informe ha sido votado y ha sido aprobado por unanimidad dentro de la Comisión de Participación y Transparencia. Este es un dato importante porque nos deja ver el nivel de incidencia que hemos logrado tener las organizaciones y también un poco cuál es la voluntad política de las diferentes bancadas que conforman la Comisión de Transparencia. El proceso ahora lo impulsa un asambleísta ponente, es decir, desde que pasa de la comisión al pleno de la asamblea, se asigna a uno de los asambleístas, miembros de esta comisión, para que sea el asambleísta ponente. Es esta probablemente la persona clave dentro de esta siguiente etapa. Y el asambleísta ponente es la doctora Rosa Mayorga. Entonces,
En esta siguiente etapa ya no lo hace el asambleísta proponente, quien propuso el proyecto, ni el presidente de la Comisión de Transparencia, sino que lo hace la doctora Rosa Mayorga, que es la asambleísta ponente designada. En esta etapa, en el análisis de tanto en primero como en segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, aún se pueden dar cambios al proyecto de ley. Esto es importante porque significa que nosotros tenemos una misión de incidencia por ejecutar en ese sentido. En esta etapa, aunque es poco probable, también podría darse el archivo del proyecto de ley. Es decir, un asambleísta podría levantar una moción y consiguiendo los votos favorables, podría solicitar que se archive el proyecto de ley de voluntariado. Es otra opción que en el contexto lo vemos poco probable, pero que también es factible. Y lo que les decía con anterioridad, en este primer debate no existe votación, sino solamente una discusión. ¿Qué implica esta discusión? Implica la exposición que lo hace la asambleísta ponente, en este caso la doctora Rosa Mayorga, implica la exposición de otros asambleístas que con anticipación hayan solicitado la palabra, e implica también que se efectúen comisiones generales para poder recibir los aportes de especialistas en este sentido. Es decir, si varios de ustedes ya tuvieron una intervención y pudieron presentar sus aportes en la Comisión de Participación Ciudadana, ahora en el Pleno de la Asamblea Nacional nuevamente podrían ser recibidos para que en función del nuevo texto que hay del proyecto de ley, ustedes puedan presentar los aportes específicos. Es importante, ya lo vamos a ver más adelante en las estrategias de incidencia, entender que no solamente al presentarse y exponer los puntos, esto garantiza que esos puntos sean integrados dentro del proyecto de ley. Por eso es fundamental tener un ejercicio de incidencia con los asambleístas y como mínimo con los jefes de bancada para poder hacerles ver la importancia de esos puntos y negociar que sean incorporados en el texto, ¿sí? Entonces, esta es parte de las tareas que nosotros tenemos en el análisis que hay que hacer del proyecto de ley antes del primer debate. Un dato adicional que vale la pena que tengamos en cuenta es que ya se había convocado al primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional justo para este miércoles 25 de enero, pero finalmente tuvo que ser suspendido. Esto nos da dos posibilidades. La primera, que pronto se pueda nuevamente a convocar, o la segunda, que es la más probable, es que por coyuntura de las elecciones que tenemos ahora en pocos días, el tema sea aplazado para después de las elecciones que tenemos por delante. Estos son los dos posibles escenarios en relación al análisis del proyecto de ley como primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora vamos a ver algunos elementos para tener en cuenta en relación al momento actual. Igual que veíamos en el capítulo 1, cuando todavía se trabajaba en la Comisión de Transparencia, esta vez en el Pleno también existen tres posibles escenarios. El primer escenario es que el proyecto sea archivado. Como les decíamos, todavía hay la posibilidad de que algún asambleísta levante una moción, consiga el apoyo y por resultado de una votación se archive el proyecto de ley. Este escenario lo vemos poco probable porque no hemos encontrado fuerzas que estén en contraposición directa y explícita en relación al proyecto de ley de voluntariado. Lo que sí hay es como diferentes tendencias que quieren darle como tintes o énfasis específicos al proyecto de ley de voluntariado, pero no hemos encontrado ni a nivel político ni a nivel técnico externo fuerzas que estén pugnando, que estén promoviendo el archivo de este proyecto. La segunda opción es que el proyecto avance sin ningún cambio. Es decir, la Comisión de Transparencia aprobó el informe con un texto del proyecto de ley. Este texto
Ya les voy a pasar, está publicado también en la página web de la Asamblea Nacional, es el nuevo texto del proyecto de ley. Y puede ser que con ese mismo texto se apruebe finalmente sin ningún cambio. Esta sería una segunda opción. La tercera, y es a la que nosotros le apuntaríamos, es que el proyecto siga avanzando en su análisis, pero que se le vaya realizando mejoras hasta poder llegar a una aprobación de un proyecto de ley que esté en mejores condiciones que el texto que tenemos en este momento. Entonces, es importante que entendamos que en este primero y segundo debate que se va a dar en el Pleno de la Asamblea Nacional, hay estos tres posibles derroteros finales, estos tres posibles escenarios finales que se dé en relación al proyecto de ley de voluntariado. Vamos a complementar un poquito con una tabla de datos, sobre todo un poco para reforzar esta idea que desde los talleres anteriores nosotros les habíamos propuesto, que la incidencia en un proyecto de ley es más una maratón que un sprint de velocidad. Si ustedes se dan cuenta en esta primera parte, para el informe de primer debate, debíamos haber tenido ya un proceso terminado el 6 de septiembre del año pasado. Sin embargo, se solicitó una prórroga donde se aumentaron 90 días, finalmente terminaron siendo 99. Y por eso es que se da la aprobación de este primer informe de la comisión el 14 de diciembre del 2022. Solo en esta primera parte ya ha habido una diferencia de 99 días en relación a los plazos que propone la ley. Ahora tenemos como siguiente etapa el primer debate, que es justo lo que estamos pendientes que se convoque. El primer debate tiene que realizarse dentro de los 90 primeros días luego de haber sido presentado el informe. Esto nos da como plazo hasta el 14 de febrero. Por eso es que tenemos un poco la intuición de que van a esperar que pase las elecciones e inmediatamente luego de eso, para no pasarse del plazo previsto, pueda ser convocado al primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Luego de esto tienen que elaborar el informe para segundo debate y para eso tienen un plazo de 180 días. Esto podría ser hasta mediados del mes de mayo. Y luego hay 60 días más para realizar el segundo debate. Esto significaría que hasta el 14 de... no son 60 días, aquí hay un error. Son 6 meses, si no me equivoco. Son 180 días, sí, ahí está cambiado el de 180 por 60. El segundo debate tendría que darse hasta el 14 de noviembre del 2023, con la votación respectiva. Acuérdense que en el primer debate no hay votación, pero en el segundo debate sí existe una votación que es la que ya define, esa es la definitiva. Entonces, ahí se ve si es que el proyecto pasa o no. Y con este documento, en el caso de que haya pasado con la votación necesaria, se le transmite a la presidencia, quien tiene un periodo de 30 días adicionales. Esto sería hasta el 14 de febrero del 2024 para poder emitir ya sea el allanamiento o una ratificación. Y luego devuelve a la asamblea y la asamblea nuevamente tiene 30 días más para revisar la resolución que ha tenido la presidencia de la República. Esto sería hasta el 14 de marzo del 2024. Si se dan cuenta, en las mejores condiciones, suponiendo que se cumplan los plazos y que no haya mayores dificultades, podríamos tener una ley de voluntariado el 14 de marzo del próximo año. Todos los ejercicios de incidencia que habría que hacer para poder ajustar el texto dentro de la asamblea sería hasta antes de la votación de segundo debate, es decir, hasta antes del 14 de enero del próximo año. Sin embargo, también podríamos hacer un ejercicio de incidencia para ajustar el texto de la ley ya directamente con la presidencia de la República hasta antes del 14 de febrero del próximo año. ¿A qué nos invita esto? A entender que es un proceso largo y que va a requerir regular nuestras fuerzas, regular nuestra energía y nuestra intervención, de tal manera que seamos capaces de acompañar consistentemente todo este proceso que va a durar probablemente año y medio más. Claro,
esto es muy relativo porque podría ser que por varias circunstancias políticas el tema se alargue, pero también podría ser que por algunos intereses específicos de la presidencia de la Asamblea se convoque con anticipación. Acuérdense que estos son los plazos máximos, pero también podría ser tratado con anticipación. Entonces, este es otro factor que también hay que tener en cuenta dentro del proceso parlamentario. El punto número 3 nos invita a analizar cuáles podrían ser una propuesta de acciones para incidencia en este proyecto de ley de voluntariado. En principio, identificamos 5 posibles acciones grandes que podríamos hacer. Primero, la evaluación de la incidencia que ya hicimos en la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana. Es decir, varios de ustedes, de sus organizaciones, ya presentaron, ya sea a nivel de exposición, siendo recibidos en la comisión, o a nivel de documentos, donde presentaban algunos aportes, pero ya expusieron sus recomendaciones y mejoras para el proyecto de ley de voluntariado. Hay que ver si fueron incluidas o no, y hay que ver cuáles sí fueron incluidas y cuáles desechadas. Esto nos dará una medida de qué tanto el ejercicio de incidencia que hicimos fue efectivo y si es que requiere algunos cambios sobre la estrategia que anteriormente aplicamos. Entonces, el nuevo texto del proyecto de ley y su comparación entre el texto original y este texto, que es el aprobado por la comisión, es lo que nos dará la medida de qué tan eficaz fue la incidencia que hicimos. El punto número 2 será la revisión de elementos para el segundo momento. Es decir, tenemos el nuevo texto. ¿Este nuevo texto nos satisface? ¿Cumple las expectativas que tenemos? ¿O vemos que tiene todavía algunas falencias y algunos temas que tenemos que promover que se cambien? Es importante que tengamos identificado cuáles son los puntos que queremos mejorar de este nuevo texto de ley de voluntariado y que prioricemos. Acuérdense que en medio del contexto en el que estamos de no haber tenido nunca una ley de voluntariado, es poco probable que podamos conseguir una ley perfecta. Tenemos que tratar de conseguir la mejor ley posible. El tener ya una ley medianamente buena es mucho mejor que no tener una ley. Entonces, más que apuntarle a la perfección, ya que cada uno de los puntos sean corregidos, hay que tratar de priorizar para poder identificar cuáles sí son los no negociables que nosotros tenemos que incidir en esta nueva etapa. Teniendo claro este análisis, el tercer paso es un acercamiento con la asambleísta ponente, con la doctora Rosa Mayorga, porque ella es quien lleva la batuta de este proyecto de ley en esta siguiente etapa. Entonces, probablemente con ella sea con quien más podamos negociar la importancia de estos puntos que vemos relevantes que puedan ser incluidos o ajustados en el proyecto de ley de voluntariado. El cuarto punto es acercamiento con los jefes de bancadas, es decir, en el pleno votan todos los asambleístas y como será poco probable que logremos ponernos en contacto con todos los asambleístas, como mínimo deberíamos estar en contacto con los jefes de las bancadas para hacerles conocer cuál es la lectura que nosotros tenemos del proyecto de ley de voluntariado y cuáles serían las recomendaciones que tenemos al respecto. Y como quinto punto, tendríamos que hacer una solicitud para ser recibidos en comisión general en el pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, cuando ya se vaya a dar este primer debate, además de que el asambleísta ponente exponga el proyecto, además de que los asambleístas que hayan solicitado el uso de la palabra expongan también sus comentarios sobre este proyecto, deberíamos nosotros, como sociedad civil organizada, ya sea a título individual o a título de organización, poder presentar también la visión que tenemos de este nuevo texto de ley. Entonces, estos serían los 5 primeros pasos que nosotros vemos fundamentales para poder avanzar en esta siguiente etapa de incidencia. ¿Qué significa esto? Algunos puntos muy rápidos. Primero, ustedes recordarán que en la etapa anterior habíamos recomendado que el análisis que se haga del texto de ley no sea a nivel de articulado, sino que sea a nivel de ideas fuerza, porque justamente se iba a dar este cambio del texto entre el original y el aprobado por la comisión. En esta siguiente etapa, sí es necesario comenzar un análisis
del articulado, artículo por artículo. Y en cada uno ver si encontramos temas que sean fundamentales que tengan que ser ajustados. Estos temas, como les decía, tendrán que ser priorizados. Y con esto haremos los acercamientos tanto al asambleísta proponente como a la comisión, a la asamblea en general, cuando nos reciba en comisión general, y el acercamiento con los jefes de bancada. Entonces, es importante que el análisis que hagamos de la ley en esta etapa sea a nivel de articulado concreto. Es importante que no perdamos de vista que tenemos que realizar acciones de incidencia directa, es decir, estos 5 puntos que los hemos planteado con los asambleístas y muy probablemente con los asesores de los asambleístas para conversar temas técnicos, y acciones de incidencia indirecta, que sobre todo están enfocadas a nivel comunicacional. Es decir, a través de nuestras redes sociales y de diferentes espacios, hay que hacer ver que las organizaciones de voluntariado estamos pendientes de este proyecto y que tenemos una propuesta concreta frente al texto de proyecto de ley que se ha planteado. Esto puede ser a nivel corporativo, nos podemos juntar todas y decir estos son los puntos en los que estamos de acuerdo, o puede ser a manera individual. Cada organización puede ir publicando e incidiendo con sus voluntarios, con sus organizaciones, con sus actores y su ecosistema cercano, de tal manera de poder visibilizar que hay un proyecto de ley que está siendo tratado y que como organizaciones tenemos aportes al mismo. Ahora, algunos datos ya concretos que nos pueden ir facilitando este ejercicio de incidencia. La doctora Rosa Mayorga, como les decíamos, es la asambleísta ponente. Es con ella con quien deberíamos, luego de ya tener claro si nos conviene o no el texto de ley de voluntariado, es con ella con quien deberíamos tener contacto. Les dejo aquí los teléfonos celulares de sus 2 asesores con quienes se puede hacer la gestión para una cita específica. Lo ideal sería que la misma doctora Rosa Mayorga pueda ella solicitar que nosotros como organizaciones seamos recibidos en el Pleno de la Asamblea Nacional en Comisión General. También podemos nosotros directamente hacer esta solicitud de ser recibidos a la presidencia de la Asamblea Nacional por medio de secretaría, pero lo ideal sería que la misma asambleísta ponente solicite que tales organizaciones y tales organizaciones se presenten para ser recibidos en comisión general. Algunos otros datos que nos pueden servir para comenzar a delinear una posible estrategia de incidencia técnica y política, es que tendríamos que trabajar con las 5 bancadas de la Asamblea Nacional. Esto es UNES, la Izquierda Democrática, Pachacuti, Gelban, el Partido Social Cristiano y los independientes. Teniendo en cuenta que para que esta ley sea aprobada requeriríamos 94 de los 137 votos. Probablemente entre UNES y la Izquierda Democrática o una combinación con el Partido Social Cristiano ya se complete este número de votos que se requiere para la aprobación y para la incorporación de cambios y para la aprobación del proyecto de ley de voluntariado. Entonces, el rato que delineemos la estrategia de incidencia, tenemos que identificar con qué jefes de bancada podemos ir a conversar. Ahora, algunos factores que hay que tomar en cuenta en medio de esta incidencia y sobre todo factores medio coyunturales inmediatos, ¿no? Primero son las elecciones seccionales. Esto, sin duda alguna, está monopolizando la atención no solamente de los medios de comunicación y de la ciudadanía en general, sino incluso de los mismos asambleístas, que muchos están dedicados a apoyar, bueno, algunos están de candidatos, han renunciado o han pedido licencia y están de candidatos, y otros están dedicados a apoyar a candidatos que son de su partido. Entonces, esto es un tema que hay que tener en cuenta. Muy probablemente si intentamos hacer, por ejemplo, una rueda de prensa en estos días antes de las elecciones, los medios de comunicación no nos den cobertura, porque están priorizando otros temas. El segundo factor que hay que tener en cuenta es la crisis política, que va en aumento, que no solamente toca a la Asamblea, sino que toca al Ejecutivo, al Judicial y ahora hasta los poderes de participación y de control. Entonces hay que tener en cuenta que este es otro factor que está también captando mucho la atención y por lo tanto la desviación mediática que estos factores significan, ¿no? Hay que ponerlos
dentro del mapa general de la estrategia que hagamos. Entonces, nuevamente para repasar el proceso. Ahora tenemos el primer debate en pleno en función del primer informe que se elaboró. Esto tiene que darse hasta el 14 de febrero. Entonces, tendremos que estar pendiente de, con 48 horas de anticipación, el presidente de la Asamblea emite la convocatoria para reunión del Pleno con el orden del día. Hay que estar pendiente para ver en qué orden del día se pone el análisis de este proyecto de ley de voluntariado. Luego está la elaboración del informe para segundo debate. Son 90 días que tienen para eso. Y luego de eso tienen los 180 días para el segundo debate en el Pleno. Esto es lo que les decía, que probablemente se dé hasta finales de este año. Y la última etapa, que no creo que valga la pena ahorita ni siquiera analizarla porque está todavía muy lejana, es que una vez que pase y que sea aprobado por la Asamblea Nacional, se remite a la Presidencia de la República, quien tiene la capacidad de un veto parcial o total de ajustar el texto y nuevamente de remitir a la Asamblea. Entonces, esta es otra etapa en la cual todavía se puede incidir en relación al texto específico. Nuevamente, la tabla que ya les propusimos, sobre todo para que vean lo que significa esta siguiente etapa que tenemos por delante. El primer debate será hasta el 14 de febrero, el informe del segundo debate hasta el 14 de mayo y el segundo debate hasta el 14 de noviembre. Estos son los 3 hitos importantes que tenemos nosotros por delante en este proceso parlamentario de ley de voluntariado. Esto es, estimados colegas, la información básica que nosotros queríamos presentarles. Como les decía, el objetivo de esta reunión no es todavía organizarnos para ver qué vamos a hacer en relación a una incidencia conjunta, sino tenía como principal objetivo el informarles y un poco estandarizar entre todos la información referente al proceso, a los plazos que pueda haber al respecto. Entonces, colegas, voy a dar paso a que podamos atender preguntas que ustedes puedan tener en relación a la información presentada. Si alguno de ustedes quiere, podría escribir en el chat cualquier pregunta que tenga, o si no, también pues les pido levantar la mano, se les da el orden de palabra y así pueden directamente presentar sus preguntas o comentarios también que tengan. Adelante entonces. Carito, bienvenida y adelante con tu pregunta o tu comentario. Muchas gracias, estimado Julio César. Buenas tardes con todos los asistentes en este espacio. Únicamente puedo agregar un comentario. Primero, agradecer por la exposición tan bien organizada de todo el proceso que va a seguir la ley de voluntariado y pues manifestar que desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en especial de la Dirección de Juventudes, vamos a articular de acuerdo a lo que se ha expuesto. Cuenten con todo nuestro apoyo para este proceso y en especial para poder pues contactar ya con los asambleístas, también con la bancada nacional del gobierno actual y así pues también poder articular para que seamos recibidos las organizaciones en la Asamblea Nacional. Nada más dar ese comentario y que nos mantendremos muy al pendientes de todo el proceso y pues agradecer una vez más por pues facilitarnos mediante esta exposición comprender un poco más cuánto tiempo llevará y en qué estado se encuentra la ley de voluntariado. Muchas gracias. Gracias, Carito, por tu comentario y sobre todo por el compromiso y la predisposición de la Dirección Nacional de la Juventud, parte del MIES, para poder estar pendiente y apoyar en este proceso. Muchas gracias. ¿Algún otro aporte o comentario de voluntarios o organizaciones que quisieran hacer?
Gracias, Angélica. Adelante, bienvenida. Muy buenas tardes con todos, contigo también muy buenas tardes. Muchas gracias por hacerme llegar la invitación. Soy voluntaria, soy independiente, no pertenezco a ningún grupo. Anteriormente pertenecí un par de años a la Cruz Roja, pero me quedé con eso de ser voluntaria. Pero hoy por hoy, o sea, estoy tan emocionada por el proceso que ya se está dando. Todavía falta mucho, pero lo vamos a lograr, eso está claro. Como tú ya acabo de mencionar, pues los métodos que tenemos para que eso sea si es posible, un voto unánime a que esta ley se apruebe y se dé como debe ser. Pues sí, hay mucho que trabajar todavía, pues de mi parte tiene todo el apoyo. Estoy trabajando aquí en mi provincia, en mi cantón especialmente, y últimamente obviamente por esto de campañas, pues tenemos muchos vínculos de algunos partidos en los que nos podrían ayudar. En mi caso, tengo amigos que, por ejemplo, apoyan bastante lo que es a la juventud y en este caso el voluntariado, porque le estoy sirviendo, por ejemplo, en esta parte soy muy neutral políticamente, no estoy aparte ni a favor de ninguno, pero en estos tiempos específicamente. Pero eso ha hecho que se abran puertas neutrales políticamente y que yo pueda llegar a todos los que están hoy mismo como candidatos para que estoy ahorita en procesos más de la juventud. Entonces, me interesa mucho todo este proceso que está pasando y gracias por hacernos llegar los contactos para poder llegar con la doctora Rosa Mallorca para que podamos de una u otra forma poner el granito de arena para que esto se dé. Muchas gracias. Gracias, Angélica, por tu comentario y creo que lo que dices es muy importante. Los diferentes voluntarios y organizaciones de voluntariado, muchos tenemos un énfasis específico y una línea, pero lo que nos convoca aquí y lo que nos une en este proceso son los puntos comunes, ¿no? Y es el compromiso porque el voluntariado y la cultura de voluntariado en el Ecuador pues sigan progresando y sigan creciendo y creemos que la ley es una plataforma base para que sobre esta se pueda sostener un crecimiento permanente de la cultura de voluntariado. Entonces, gracias por tu aporte, Angélica. Gracias también a un comentario de Daniel de Cruz Roja, que siempre Cruz Roja totalmente comprometido y activo con este proceso de normativa de voluntariado. Ha sido una de sus banderas de acción y han sido enormemente efectivos en este proceso durante mucho tiempo. Entonces, gracias por su presencia y por su compromiso. Les acabo de enviar por el chat también dos documentos donde está el texto que fue aprobado por la comisión. Este es el texto que va a ser analizado ahora en primer debate, ¿no? Entonces, para que ustedes lo puedan analizar con calma. Hay un par de comentarios. Uno es de Vale, que dice, gracias Julio, en rasgos generales, ¿cuánto en porcentaje se ha modificado el texto original al texto actual? Y me parece que es vital la incidencia de la Red Ecuatoriana de Voluntariado. Gracias, Vale. Yo coincido, la Red Ecuatoriana de Voluntariado para mí es uno no sé si uno o el actor protagonista o primordial de voluntariado en el Ecuador. Mm, Coincido totalmente en que es importante que nos organicemos y que podamos incidir como Red Ecuatoriana de Voluntariado. ¿Qué porcentaje? No me atrevería a decirlo, porque sobre todo más que un porcentaje de cambios, creo que la tarea que todos tenemos ahorita es identificar que el nuevo texto, qué puntos le está haciendo falta para que sea el mínimo viable que necesitamos para que de verdad promueva un crecimiento en el voluntariado en el Ecuador. Entonces, esto más que un dato objetivo y concreto que yo pueda darles, es una invitación para que cada una de sus organizaciones haga un estudio y un análisis de documento y que pueda identificar en relación a su dinámica qué tanto la ley de voluntariado promueve su estilo de voluntariado. Porque yo creo que algo que es fundamental es que la ley de voluntariado acoja todos los estilos y las dinámicas de voluntariado. Por eso nuestra diversidad tiene un valor especialmente importante, porque no somos de una sola línea, ¿no? Habemos voluntariados de diferentes dinámicas y con diferentes fuentes. Entonces, la ley tiene que ser capaz de acogernos y de promovernos a todos, ¿no? A todo el voluntariado que sea legítimo, que cumpla con los principios y que verdaderamente sea constructivo. Entonces, en ese sentido, más que yo darles un dato específico, les invito
a que revisen directamente el texto. Hay otro comentario, dice, le saluda Guillermina Cruz desde la provincia de Napo, soy parte del voluntariado de la Red de Mujeres Amazónicas, sugiero nos envíe la ley para revisar lo que se va a presentar en primer debate y poder ayudar con las bancadas legislativas y hacer aportes para el segundo debate. Sí, gracias Guillermina. Estos dos documentos que les estoy enviando ahora por el chat son justamente el texto específico que va a ser analizado en el primer debate. De todas maneras, ustedes recuerdan, nosotros tenemos armado un portal que es www.ecuadorvoluntario.org y ahí estamos colgando todo el material. Entonces ahí también colgaremos la presentación que acabamos de pasar ahora, colgaremos estos textos y les enviaremos también por correo electrónico a todos los que tenemos registrados. Por eso, si alguno de ustedes no se ha registrado todavía, puede dejar aquí su correo electrónico. Les enviaremos por correo electrónico el video de esta sesión, estos documentos y probablemente alguna información complementaria adicional que pueda facilitar las gestiones de incidencia que cada organización o cada voluntario estime apropiado hacer. Gracias, Guillermina, por su comentario. Perfecto, ahí nos van llegando algunos correos electrónicos que los incorporaremos a la base de datos. No sé si tengan alguna última pregunta o comentario que quisieran hacer. Solamente reiterarles de nuestra parte lo que les habíamos dicho al inicio. Este es un primer espacio de encuentro, más bien informativo, más bien para que todos nos estandaricemos en ese sentido. En poco tiempo les convocaremos también a otros espacios en los que ya haremos un ejercicio de análisis de la ley, donde espero que cada uno pueda haber ya leído, trabajado y reflexionado el texto y que pueda presentar sus ideas de, miren, a mí me parece que en esta ley hace falta estos 5 puntos como primordiales. A ver si llegamos a un acuerdo, a un tema común y sobre eso podemos avanzar en una incidencia corporativa hacia la Asamblea Nacional. Es importante que podamos hacer las incidencias individuales de parte de cada uno de los miembros, pero también es importante que lo hagamos de manera colectiva. Entonces ahí, por ejemplo, la Red Ecuatoriana de Voluntariado o cualquier otro espacio colaborativo que pueda haber de miembros y de organizaciones de voluntariado, siempre tiene un peso adicional para la incidencia dentro de la Asamblea Nacional. Entonces no sé si tengan algún último comentario o aporte. Ok, en vista de que no hay más, les agradezco nuevamente su participación en estos minutos, su compromiso con este proyecto de ley de voluntariado, que es un tema histórico, profundamente importante para el voluntariado en el Ecuador. Quedamos nosotros comprometidos a seguir manteniéndoles al tanto y a abrir los espacios para que de manera horizontal y participativa lleguemos a los acuerdos necesarios para poder hacer una incidencia colaborativa. Nuevamente muchas gracias y seguiremos en contacto. Que pasen muy bien.